Les doy mi más cordial saludos. Es un placer de estar con ustedes en este seminario virtual. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Hoy estoy aquí con ustedes para conversar sobre la accesibilidad, el diseño universal y la importancia de la igualdad de oportunidades. Si bien es cierto, la accesibilidad universal, o llamado también el diseño para todos, nace con el objetivo de alcanzar la plena integración y autonomía de todas las personas. Sin embargo, aunque los beneficiarios de la accesibilidad son todas las personas, y entre estas están las personas con discapacidad, no obstante, son las que se ven afectadas por las barreras que se encuentran presentes aún hoy en día. En cuanto al diseño universal, accesibilidad, barreras, ajustes razonables, cadena de accesibilidad, ¿qué son? ¿Qué significado tienen todos estos términos para las personas con discapacidad en su día a día? Veamos. Con respecto a la accesibilidad, algunas personas la relacionan con el hecho de eliminar barreras, así como también la libre circulación, sea esta dentro de la vivienda, dentro de las tiendas, en los teatros, parques, en el trabajo, en escuelas y universidades. Otras la relacionan con la tecnología y con la comunicación, tal como son las páginas web, el internet, los medios de comunicación, así como también el uso de medios de transporte. Pues al hablar de accesibilidad, no solo se entiende únicamente la posibilidad de llegar a donde se quiere ir, sino el que ustedes, yo, todos nosotros podamos acceder, salir, orientarnos y comunicarnos de forma autónoma, cómoda y segura a los diferentes espacios. Del mismo modo, hacer usos de estos, además de aquellos elementos que consideramos necesarios o elegimos con el fin de participar en diferentes actividades sociales. Por otra parte, es importante destacar que a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado y principio de este, podemos observar en nuestro entorno cómo la accesibilidad ha ido adquiriendo tantos significados y cambios. Estos cambios se han dado precisamente entre la capacidad funcional de las personas y en el entorno en el que se desenvuelven. Es así que las barreras tradicionalmente entendidas como escaleras y barandas, paso estrecho en baños, las manillas de las puertas, el uso de la tecnología, entre otros, ahí han ido ampliándose y ajustándose a la población que ha sido más vulnerable para la inclusión, siendo una parte de esta las personas con discapacidad. Con esta población, actualmente se ha comprendido que su participación solo puede ser plena y equitativa en su rol determinante, siempre y cuando cuenten con la accesibilidad. Por lo tanto, la accesibilidad está superando su previa identificación con los problemas que vienen abarcando a la población con discapacidad y que a fin de cuentas beneficia a todas las personas cuando se da la solución. Nadie está exento de tener algún accidente y que probablemente pueda dejar secuelas de por vida en cualquier circunstancia. O de pronto la condición de discapacidad es temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explicaré a través de un ejemplo. En lo que se refiere al espacio físico, en determinado momento, hacemos uso de una escalera sin dificultad alguna. Nos desplazamos por ella sin obstáculo, pero que por circunstancias sobreviene una condición de discapacidad. O por el contrario, el envejecimiento también puede conllevar a una condición de discapacidad de acuerdo al estado de salud en que se encuentre la persona. Volviendo al tema del espacio físico y con esta la escalera. Como le había dicho anteriormente, la persona no tiene ninguna condición de discapacidad. Esta sube y baja por las escaleras con toda la naturalidad del mundo. Ah, pero tocó. Le sobrevino una condición de discapacidad. Reitero una vez más, sea esta temporal o permanente. Resulta que no hay ascensor, solo la escalera, sea en el edificio donde vive, en el lugar del trabajo, en la universidad o en un centro comercial. Como dice una amiga, es aquí donde se comienza a padecer.
Y es aquí donde comenzamos a reflexionar, porque esa persona que le sobrevino una condición de discapacidad en ese momento se siente con ciertas limitaciones para el desplazamiento, ya que en el edificio la escalera no está acompañada con rampa, no hay ascensores o se encuentra dañados. Si esa escalera estuviera acompañada con una rampa o los ascensores se encuentran en óptimas condiciones o la edificación cumpliera con los requisitos ya establecidos, como el caso de nosotros aquí en Venezuela, que tenemos una normativa titulada como Norma Venezolana, Entorno Urbano y Edificaciones, Accesibilidad para todas las personas, mejor conocida como COVENIM 2733, y que actualmente se encuentra vigente, pues aquellos que diseñen, proyecten o remodelan espacios arquitectónicos y urbanísticos, al cumplir con estas medidas, se haría uso de los elementos contemplados en dichas normas, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. En este mismo orden de ideas, algunos expertos en la materia sostienen que una rampa con las dimensiones correspondientes y según su diseño, el cual le facilite el desplazamiento a usuarios en silla de ruedas o aquellas que presentan dificultad para caminar, pueda ser utilizado también por embarazadas, adultos mayores o por aquellas madres que llevan su bebé en coche. Entonces, el hecho de que todas estas personas usen la rampa pasa a ser desapercibida porque todos harían uso de ellos sin ninguna limitación. Hay otros autores que consideran que una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida a los usuarios y usuarias. Si carece sobre todo de seguridad en el uso para un determinado grupo de personas, entonces deja de ser accesible. En consecuencia, la accesibilidad hoy se mueve en una expresión de la igualdad de oportunidades para todos nosotros, además de calidad con que se debe diseñar cualquier entorno, cualquier producto, cualquier servicio. Es aquí donde surge el concepto de diseño universal y se basa en el principio de que solo hay una población compuesta por individuos con distintas características y habilidades. Por lo tanto, el diseño universal guía el alcance de la accesibilidad de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de productos, servicios, elementos y espacios que pueden ser utilizados por todos nosotros. Además, debe tener como requisito mínimo la seguridad y eficiencia. En fin, el diseño universal o diseño para todos se refiere a una herramienta fundamental para conseguir la accesibilidad y con esta la interacción de las personas con el medio que les rodea, pero debe ser dotada desde el punto de vista de universalidad, ya que de esta manera interviene en el contexto social el máximo número de personas con capacidades funcionales diferentes. Cabe señalar que el Centro para el Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte define 7 principios básicos en lo que se ha de basar el desarrollo de productos y entornos. A continuación las voy a mencionar de forma muy resumida y textualmente tomadas de algunos autores. El primer principio se trata de igualdad y facilidad de uso. Este se refiere a que el diseño debe ser fácil de usar independientemente de las capacidades y habilidades de las personas. Además, debe ser atractivo y útil. Voy a mencionar 2 ejemplos muy sencillos. El primero, el cepillo dental. Si tu cepillo de dientes es representativo del primer principio del diseño universal, la celda cumple con unos parámetros para la limpieza, además el mango del cepillo es anatómico, entonces el cepillo es útil tanto para aquellos que son zurdos como los que son diestros. Lo único es que el usuario o usuaria tomará el mango del cepillo según su comodidad para sostenerlo. El otro ejemplo lo podemos ver en algunos supermercados, hoteles o centros comerciales, y son las aperturas de las puertas automáticas. Independientemente, todas las personas pueden acceder a estos espacios sin que esto implique obstáculo ni riesgo alguno. Con respecto a este principio, hay autores que sostienen que si el diseño no es útil ni atractivo, pues son desechados. Segundo principio, la flexibilidad. Con relación a este punto, el diseño se adecúa a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Esta refiere a la expectativa e intuición
del usuario con base a la experiencia, conocimiento, habilidades lingüísticas o grado de concentración. Es decir, el diseño ofrece la posibilidad en uso y se adapte al paso o ritmo del usuario. Ejemplo, los celulares. Hemos visto cómo estos han avanzado en su diseño. Cada usuario o usuaria lo ajusta de acuerdo a sus necesidades o preferencias. Para la visualización de detalles, pueden ampliar la pantalla. Además, se encuentra la opción de accesibilidad, tales como subtitulación, tamaño de fuente, sintetizador de voz, entre otros. Tercer principio, uso simple y funcional. El diseño debe ser fácil de entender, sin tener en cuenta la experiencia o los conocimientos. Es decir, simple en instrucciones, intuitivo en el uso. Ejemplo, hoy en día se han diseñado termómetros digitales. En él podemos ver el nivel de temperatura inmediatamente. También están el teclado y mouse en una computadora. Ya todos sabemos de su utilidad y de su uso. Cuarto principio, sobre información comprensible. Esto significa que el diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o capacidades sensoriales. Es decir, el uso de diferentes modos para presentar de manera redundante la información esencial, sea esta gráfica, verbal o táctilmente. Ejemplo, panel de control en los ascensores, las que tienen voz sintetizadora, en el mismo tienen botones en sistema braille y pantalla visible en la que indica los niveles de piso. Otro ejemplo, el control remoto de televisión. Si ustedes lo revisan, posiblemente van a encontrar un relieve en los botones de volumen, en el botón de prender y apagar, como también en el botón de los cambios de canales. Para las personas con discapacidad visual les facilita el uso. Además, será intuitivo para todos. Quinto principio. Trata sobre la tolerancia al error. Se refiere esto a que el diseño reduce al mínimo elemento que implique riesgo de accidente o errores en algún diseño. Es decir, los elementos peligrosos se deben eliminar, aislar o tapar. Ejemplo, por lo general lo vemos en la calle. Las alcantarillas con su tapa. Otro ejemplo son las señalizaciones, pues esta permite ubicación de edificios, paradas o estación de metro. También pueden advertir algún peligro. Sexto principio, bajo esfuerzo físico. Este principio permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo mientras utiliza el elemento. Además, minimiza las acciones repetitivas. Ejemplo, la manipulación de la manilla de puerta. Y por último, el séptimo principio. Trata sobre tamaños y espacios apropiados. Se refiere esto a las dimensiones apropiadas para la aproximación, alcance, manipulación y uso. Ejemplo, el espacio de la oficina, acceso al escritorio y uso de la computadora, pues esto le facilita a una persona con discapacidad neuromusculoesquelética, sordociega o visual a transitar por estos espacios y hacer uso de los recursos materiales y tecnológicos con plena autonomía. En resumen, con estos 7 principios lo que se quiere es hacer referencia a la necesidad de pensar en todos y de considerar todos los ámbitos a la hora de intervenir en un diseño, en adaptaciones o adecuaciones. Por lo tanto, el diseño en un sentido amplio determina la forma de hacer productos industriales, objetos, herramientas, máquinas, pero también espacios físicos construidos, edificios, calles, infraestructura, servicios, entre otros. Cabe destacar que todos tenemos necesidades distintas en determinados momentos y nos podemos beneficiar del diseño universal y de la accesibilidad, ya que esta puede ser una de las vías imprescindibles para conseguir una igualdad de oportunidades efectiva. El avance que podamos tener en el futuro inmediato es que abordemos mediante acciones integrales en las que las leyes y programas se complementen con la conciencia social, la formación de profesionales y la coordinación entre las instituciones y organismos responsables para así generar políticas públicas incluyentes
en respuesta a nuestro plan de la patria. Gracias por la atención prestada.